Buenas tardes a todos, bienvenidos a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid. Yo soy Javier Jiménez, ahora mismo vicerrector de Comunicación Institucional y Promoción Exterior de la Universidad, y me han liado para que actúe aquí de moderador. Entonces, en la mesa sé que me acompaña el director de la escuela, el señor don Soriano Camino, y que me acompaña también don Jesús Martínez Bas, el protagonista, don José Luis Domínguez y Paco Suárez. Y Paco Suárez. Y según me han comentado, lo primero es que Javier va a presentar el libro. Muy bien. Para esta parte me levanto, luego ya me siento con los demás. Porque había pensado hacerlo como la última vez cuando estuvimos juntos con la UIC haciendo la conmemoración del 30º aniversario del videojuego de la Abadía del Crimen, que fue más informal. Pero yo creo que hoy el autor y el protagonista merecían un poco más de, no voy a decir solemnidad, porque van a ser mis palabras, pero sí de decorado antes de la mesa. Con lo cual voy a decir unas palabras que además es bueno que las tenga escritas, porque así estaré autocontenido. Suele ser complicado en mi caso conseguirlo. Brevemente, bueno, antes que nada quiero agradecer a las profesoras Victoria Rodellar y a Marina Álvarez como responsables de organizar principalmente este acto y como responsables del Museo Histórico de la Informática, que es el que se enmarca para nosotros este acto, que me han invitado a hacer esta presentación del libro Queremos su dinero. Es toda una declaración de intenciones y además muy acertado en el contexto de su contenido. Queda empezado esta presentación y como antes a la mesa redonda, que realmente es el plato principal y en el que debemos dedicar, yo creo que, el tiempo y la atención. Pero antes, como unas pequeñas palabras, desde luego para mí es un honor hacer esta presentación del libro, representación de esta escuela, como director de la misma. Aprovecho para daros la bienvenida a todos, en algunos casos de nuevo, porque nos hemos encontrado felizmente antes en este mismo contexto. Agradezco también su presencia a nuestro vicerrector de Comunicación Institucional y Promoción Exterior, el señor Javier Jiménez Leuve, a los representantes y a todos los demás miembros de la UIC, de la Asociación de Informática Clásica, de Usuarios de Informática Clásica, que hoy nos acompañáis, y a las dos figuras principales de este acto, que son el autor del libro, Jesús, al que no había leído yo tanto seguido, aunque lo había visto mucho, que me entiende, y a su protagonista, José Luis Domínguez. Tampoco quiero dejar de reconocer el papel protagonista de la UIC en la organización de este evento, que como ya ocurrió con anterioridad, como he dicho, con la conmemoración del 30º aniversario de la Abadía del Crimen, que coincide además con la presentación de un sello conmemorativo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, lo cual es todo un logro para poner un buen marco a esa exposición que aún está y que visitaremos después en nuestro museo. Y de nuevo, y sinceramente, aunque esté escrito, lo he escrito según lo he pensado. Demostréis que tenéis buenas ideas y afán para desarrollarlas con solvencia. Y por tanto os agradecemos enormemente que nos hagáis siempre partícipes de la misma y en cierto modo nos sentimos protagonistas en ella, porque nos hacéis sentir así. Soy consciente además de que esta relación es duradera y que habrá más pasos y que además trabajáis para poner en relevancia y en significación cada vez mayor nuestro museo, que os agradecemos sinceramente. Y con respecto al libro, sería un atrevimiento por mi parte, desde luego, ahondar en el mismo, más allá de lo estrictamente necesario para hacer la presentación, estando aquí el autor y el protagonista del mismo, y para no quitar el protagonismo a la mesa, que es donde creo que se va a cocer todo en el día de hoy. Lo principal desde mi punto de vista es, para mí, en la lectura de este libro, es que hay que agradecer a su autor el que nos haya dado a todos la oportunidad de conocer no ya al personaje, que también, pero también a la persona que hay detrás de ese personaje, a sus circunstancias, retos, relaciones, ambiciones, vivencias, éxitos y algún fracaso habrá, que todo gran emprendedor lo tiene en su camino. He pensado cómo trataría una audiencia más general y con menos contexto, en un evento más generalista, las palabras que voy a decir a continuación. Y no va a poder ser un ejercicio porque todos sabéis por qué estamos aquí, pero entenderéis su significado. Describimos a un visionario,
alguien con una visión y ambición comercial sin parangón, un emprendedor nato que entiende que lo más importante del negocio es vender, un innovador capaz de incluir un potencial, algo prometedor en un intangible y de convertirlo en una necesidad para el potencial cliente, apoyándose para ello en quienes podían crearlo, tecnólogos brillantes, inventores, diseñadores, programadores. No hace falta hacerlo todo uno mismo, pero sí que hace falta poner la guinda. Y esa guinda es la idea, la guía, la visión y el tesón. Conectar los puntos, que sonará. Alguien capaz de identificar una necesidad, más aún, de crear esa necesidad y de generar una enorme demanda en torno a la misma. De crear en definitiva un nuevo mercado. Alguien con tesón para marcarse objetivos y perseguirlos. Alguien en definitiva con una intuición excepcional y determinación para el éxito. Alguien además con carisma. Un revolucionario que supo entender antes que nadie en su ámbito el potencial del marketing, de la publicidad de masas, de las campañas publicitarias masivas, agresivas, directas, de las presentaciones multitudinarias. Alguien además hecho a sí mismo. ¿En qué piensa la audiencia? Pues en ese entorno más general podríamos a lo mejor estar hablando de Steve Jobs. Obviamente no hay dos personas iguales en el mundo y este no va a ser la excepción, pero seguramente se pensará que iba por ese camino. Me falta un detalle, a un precio asequible. No iba a poner la pista. Lo digo para eliminar el personaje. Bien, acotamos esa audiencia en alcance y decimos que tiene que ser alguien español. Puede que lo que voy a decir no sea compartido, pero pienso que saldrían nombres principalmente como Isidoro Álvarez, como Mancio Ortega, como Francisco Roy. Puedo equivocarme, pero pienso que lo que estoy viendo en el escenario global. Acotamos aún más esa audiencia, a esa audiencia el alcance. Tiene que ser en el ámbito de la tecnología y español. Pues hacía falta un libro como este, Jesús, para que antes de ese momento yo viera muchas personas que estuvieran pensando en la figura de José Luis Domínguez. Y en el imperio que construyó en torno a no solo, pero Amsterdam. Por tanto, gracias Jesús por tu contribución a que esto sea así, y gracias José Luis por haber sido el modelo y por ser la inspiración y un referente en una bien denominada, en mi opinión, edad del oro de la microinformática y de los videojuegos en España, que es algo que la UI cultiva con este tipo de actos. Digo, ese reconocimiento. Bueno, pues nada más, no quiero seguir andando, es lo que he dicho y lo prometido es deuda. Creo que la mesa redonda ha requerido el protagonismo y no le quiero robar un minuto más al mismo. Gracias. Muchas gracias, Javier. Yo solo te pongo una pega. Tú no la viviste. Tú eres bueno, yo jugué a algunas cosas. Yo tengo algunos años. Aunque yo soy de Commodore, pero me lo perdonarás a estas alturas. Todo vale, todos son buenos. Pues tenemos la mesa redonda. Y ahora yo modero, yo no arranco. Bueno, pues quizá Jesús, haces una pequeña introducción, ¿no? Bueno, yo en primer lugar no puede ser de otra forma, pues dar las gracias a la escuela por habernos invitado a este acto, por haberlo organizado con tanto cariño y con tanto mimo. Desde luego para mí particularmente un honor estar aquí como alumno de la Politécnica que he sido, y arquitecto. Y bueno, pues siempre el dar una charla en la universidad que te ha educado, que te ha dado una formación y en la cual te has titulado, pues en fin, es algo que en su momento pues no te imaginas, pero bueno, aquí estamos dándola, ¿no? Y bueno, sin duda presentar un libro de estas características al lado de José Luis Domínguez y de Paco Suárez, pues es una sensación un poco extraña, porque seguramente no tendría que ser yo el que estuviera hablando, sino ellos, ¿no? Ellos realmente son los protagonistas y los que han dado pie pues con su trabajo a una obra como esta, ¿no? Que es una obra, yo llevo dedicado ya una serie de años a intentar divulgar bueno, todo lo que rodeó a aquellos años, la creación de tantos juegos, aquella época que efectivamente se denomina mejor o peor, la edad de oro del software español, pero que sobre todo es una época en la cual se introdujo el mundo de la informática, la microinformática en los hogares españoles, ¿no?
bueno, pues a través de entrevistas, a través de algún libro anterior, con un tono quizá a lo mejor pues más de ensayo, más académico, y sin embargo este libro ha sido muy distinto y ahora hablaremos de ello, ¿no? A mí una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención cuando he tenido la oportunidad de entrevistar a todos los que fueron protagonistas, algunos que desde luego hay por aquí, y cuando entrevisté a Paco y cuando entrevisté a José Luis la primera vez, es la gran diferencia de perspectiva que hay sobre aquellos tiempos desde su óptica y desde la nuestra, ¿no? Nosotros fuimos al final pues los que nos criamos casi con este mundo nuevo que nos fascinó tanto, ¿no? Los que disfrutamos de niños de aquellos juegos y los que crecimos con ellos, y para nosotros desde luego pues como digo ejercía una fascinación especial todo ese mundo de la tecnología y bueno la perspectiva que tenían los que eran los auténticos protagonistas, ¿no? José Luis, pues José Luis, que os lo contará él mejor que yo, pero que le producía pues una gran, no sé si llamarlo perplejidad o asombro o como queramos llamarlo, ¿no? Toda esta afición o esta sí, no sé cómo llamarlo, hobby nuestro en torno a todo lo que tenía que ver con la informática clásica, y yo creo que a Paco igual, que le freímos a propuestas de entrevistas, a cuéntanos, etcétera, ¿no? Porque para ellos fue pues otra cosa, fue su modo de vida, fue su trabajo con el que se ganaban la vida, y en el caso de José Luis pues pues era al final un negocio, ¿no? Es decir, que era tu empresa, tu medio pues de ganar dinero, etcétera, ¿no? Entonces los intereses, las motivaciones, etcétera, pues eran muy diferentes a los de los usuarios, ¿no? Y claro, yo creo que esto pues ahora esta afición nuestra que a base de darles la lata, yo creo que también va modificando poco a poco la percepción que ellos mismos tienen de la labor que hicieron entonces, ¿no? Pero sin duda visiones muy distintas, ¿no? Y además entonces no había la interconexión entre gente que hay ahora. Es decir, yo supongo que el feedback que teníais en aquellos tiempos sobre, pues no lo sé, pues por ejemplo en tu caso sobre los juegos que programabas, etcétera, al final, bueno, pues veíais las críticas que aparecían en las revistas inglesas, porque ni habían aparecido los juegos aquí en España, veíais lo que decían, pero no recibíais correos electrónicos, tweets, no recibíais cartas, o pocas. Y bueno, al final ese input que recibíais de la gente, de los usuarios, pues se reducía a lo que podía aparecer en las revistas, alguna carta del lector que se contestaba, etcétera, pero no había esa comunicación. Y nosotros vivíamos en la ignorancia, es decir, que sabíamos lo que leíamos en las revistas, los que las comprábamos, pero a duras penas sabíamos quiénes estaban detrás de la producción, del desarrollo de esos juegos. Y mucho menos probablemente de los entresijos empresariales que podían envolver a una grandísima empresa como era Astra o como Investronica, ¿no? Entonces, el caso es que ha habido un momento en el que a mí pues me han interesado esos entresijos empresariales, ¿no? De cómo, no solo cómo se produjeron esos juegos y cómo llegaron a nosotros y cómo se llevaba a cabo, se desempeñaba esa labor creativa y técnica en torno a la creación de un videojuego, sino también, cómo llegaron realmente esos ordenadores a nuestros hogares, ¿no? Sorprendentemente hay muy poca información acerca de Investronica, muy poca información acerca de Astra de España como empresa, quizá algo más de Herbe, pues porque al final eres el mundo de los juegos, pero quizá Herbe como empresa, esos entresijos de la empresa, pues quizá menos, ¿no? De Herbe fundamentalmente pues porque Paco Pastor al final es un hombre mediático y ha salido en sus entrevistas contando sus cosas, pero pocas más fuentes tenemos, ¿no? Y José Luis Domínguez también ha sido pues un hombre que ha aparecido en medios y que ha contado su historia, pero de una forma, digamos, no con una gran profundidad, ¿no? Y todos esos protagonistas que rodeaban a José Luis y que hacían posible esa aventura empresarial, o la gente que estaba dentro de Investronica, ¿no? Con un montón de gente pues a diferentes niveles, etcétera, con esa gente realmente no ha hablado nadie, ¿no? Y yo cuando empecé a meterme en esta historia, a investigar estas empresas, me llevé pues me hacían esos comentarios, ¿no? Que se sentían extraños, ¿no? Por hablar de estos temas décadas después, porque nadie les había preguntado, pero sin embargo hay historias muy apasionantes detrás de ello. Y luego son historias que no
que no son historias técnicas o tecnológicas, que también, sino que son historias humanas de cómo, bueno, pues de cómo alguien de pronto, como José Luis, pues se interesa por el tema de la informática y por introducirlo dentro de un país que no tiene, pues, o tiene muy poquita implantación comparado con otros países, que está realmente, pues casi, bueno, ya saliendo, digamos, de la dictadura, avanzando, etcétera, pero con unos años de retraso respecto a otros países, ¿no? Y bueno, pues cómo coge alguien un producto como ese, que a duras penas se podía explicar realmente para qué servía, ¿no? O el alcance del mismo, se sabía que se podía programar, que se podía jugar, pero bueno, no estaba muy claro si aquellos ordenadores personales de 48K, bueno, de 1K al principio con el ZX81, para qué valían, qué te podía ofrecer, que hasta la gente tenía ideas preconcebidas acerca de los ordenadores, pero que probablemente no eran muy realistas. A lo mejor la gente se pensaba que podía hacer lo mismo que con un ordenador de empresa, cuando sabemos hoy que las posibilidades que tenían eran desde luego más modestas. Pero sin embargo, todas esas máquinas aparentemente limitadas sirvieron para introducir a toda una generación en el mundo de la informática, en el mundo de la programación, y yo creo que muchos de vosotros pues al final habéis acabado dedicados a la informática, bueno, pues gracias a quedar enganchados en un momento determinado con estas máquinas de las que estamos hablando, ¿no? Y bueno, pues ahí crucé caminos con José Luis, tuvimos una charlita pues aquel día, ¿no? Alguna entrevista que hicimos en el restaurante de tu hijo, de tus hijos, y bueno, pues a partir de ahí surgió la idea del libro, ¿no? Y bueno, pues eso ha supuesto una pequeña aventura, ¿no? Un trabajo de un poco de repaso, ¿no? De mirar atrás toda tu vida, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo te sentiste tú repasando todo ese proceso? Pues bien y mal. Bien porque, por un lado, pues hombre, recordar una historia tan apasionante como esta, pues es agradable. Y por otro lado, pues te sientes nostálgico de decir, oye, coño, me he hecho mayor, ¿no? Porque a mí lo que más me impresiona de esto, que pues, primero estoy encantado de estar aquí con todos vosotros, porque estáis en un sector y en un mundo que a mí me ha dado tantísimas satisfacciones y tantos éxitos. O sea que estoy de verdad encantadísimo. Yo cuando venía para acá, no sé si veníamos aquí o íbamos a La Coruña, porque no llegábamos nunca. Bueno, pero ¿dónde me lleva y tal? Y bueno, pues una de las cosas que más me impresionan es que estemos aquí hablando de algo que ocurrió hace 35 años. ¿No os parece extraño? Es decir, una historia empresarial que pasó hace 35 años. O sea, es una cosa que yo lo tenía ya totalmente olvidado. Yo soy un empresario. Yo no soy informático, como casi todos vosotros. Soy un empresario, punto. Mi objetivo era crear una empresa, ganar dinero, tener éxito y tal, y no sé qué. O sea, claro, a lo largo de los años, pues me llama gente, oye, José Luis, quiero una entrevista y tal. Digo, ¿una entrevista sobre qué? No, sobre Amstrad y tal y cual. Esto ha pasado hace 15 años o 20. Sí, ya, pero bueno, pero sí, bueno, total, venga, fenomenal, genial. Pero es que han pasado 35 años y sigue habiendo gente que me quiere hacer entrevistas o reuniones. Entonces, claro, para mí me parece un tema chocante, ¿no os parece? O sea, 35 años que pasó esta historia, ¿no? Hace unos... no sé si seguir. Yo os voy a pedir una cosa, y es que me cortéis, me preguntéis, porque el otro día, cuando hicimos la presentación del libro, me echaron la bronca porque me enrollé mucho. Aunque a Morales dice, no, que fue corto aquello, que era divertido y tal. Pero bueno, que me cortéis y me digáis, oye, ¿cómo fue esto? ¿Cómo fue aquello? ¿Y tú qué harías ahora? Y tal, yo qué sé, lo que se os ocurra, me lo preguntáis, por hacerlo un poco más ameno todo esto, ¿no? Hace un año, más o menos, año y pico, hay una persona que se llama Atila Merino, no sé si alguno lo conocéis, que es una persona también que escribe libros, que hace cosas y tal y cual, y bueno, empeñado en que fuera a Barcelona pues a dar una charla y tal y cual. Digo, pero vamos a ver, Atila, es que esto hace muchísimos años de esto, es que yo casi ya ni me acuerdo, es que tal, no, pero por favor, porque yo tengo aquí una cosa que se llama una organización, no sé cómo llamar aquello. ¿Una qué? Sí, bueno, una convención. Una convención. Ya, pero bueno, hay una cosa que se llama Amstrad Eterno. No sé si habéis oído hablar de eso, ¿no? Y entonces, bueno, pues este chico sé que lo organiza, que lo dirige, no sé muy bien. Total, que ya me convenció y dije, bueno, me voy a Olave, me voy para allá, me voy a un sitio ahí en Barcelona, un local y tal,
y de repente bueno, veo a, no sé, cientos de personas, no sé, una barbaridad de gente con sus Amstrad, con sus jueguecillos, con sus programas, con sus cosas, cada uno hacía una cosa, digo, pero ¿esto qué es? O sea, ¿cómo puede ser que haya gente todavía? Y según iba por allí me decía, oye, Domínguez, ¿me firmas aquí en el de Amstrad? Oye, pues de coña. Oye, ¿me puedo hacer una foto contigo? Digo, bueno, sí, encantado de la vida, ¿no? Pero es más incómodo llevar un Astra para que te lo firmen que un libro. O sea, el Astra... O una cinta. O una cinta. de hecho, cuando tuve la entrevista contigo, que la tuve de casualidad, creo que fuiste tú el que me dijiste, oye, llama a un amigo que te quiera... Es que me había hecho la entrevista de la mía antes. Ah, y tú le dijiste... Y entonces me pidió si Vete a ver a podía José Luis. hacer Bueno, contacto. el caso es que yo, que soy en ese sentido educado, pues le llamé y tal, y hicimos la entrevista, y al final de la entrevista él iba con una bolsa, digo, que llevara en la bolsa. Y entonces, pues al final de la entrevista y tal, saca una bolsa allí y saca la Amstrad 464. Digo, vaya, esto es una reliquia, esto es una cosa que tal. Y me dice, ¿te importa firmármelo por detrás? Bueno, esto ya es de coña, vamos. Me pareció de coña, ¿no? Pero bueno. Además estamos en una mesita, claro, redonda, que está muy bien para tener ahí tu cerveza, tu tapa y tal. Pero cuando sacas el Astra era el diámetro de la mesa, o sea, ahí te das cuenta de lo grande que es, ¿no? ¿El modelo? Era pero bueno, el que te llevé era el 464. El caso es que fue una cosa que a mí me impresionó muchísimo todo esto, ¿no? Y aquello de Atila, de Amstrad Eterno, pues todavía más. Es decir, de hecho, hablé con Alan Sugar y a los 2 o 3 días digo, oye, mira, me ha pasado esto. Y me dijo, bueno, sí, en Inglaterra también pasa algo parecido. Sí, y tal, no sé qué. Entonces, la verdad es que me sentí tremendamente orgulloso. Más orgulloso, fíjate, que cuando vendí la empresa o cuando... Porque dije, coño, o sea, aquello que yo hice como un acto empresarial sirvió para algo más, ¿no? Es decir, sirvió para que muchísima gente aprendiera informática con los ordenadores, se desarrollara en esta carrera, hiciera programas, hiciera cosas. Y entonces, pues la verdad es que para mí ha sido un soplo de aire fresco el sentirme así. O sea que a todos los que tenéis un Amstrad, os lo agradezco muchísimo que hayáis confiado, por eso se llama así el libro, queremos su dinero. Y cuidado que os vende otro, ¿eh? Como os despistéis, os vende otro. Sí. Bueno, es broma, pero que comprar el libro por esta razón, porque lo queremos, el dinero vuestro. Que yo fui de Spectrum porque no tenía pasta. Es igual, yo también tenía los El Astra era más caro. Al final también me cayó el Spectrum. La historia Lo que pasa es que él tenía todos los sí. Spectrum. La historia cuenta esa parte curiosa, y es que yo fui a por el Spectrum, en realidad fui a por el Z31, lo dice ahí. Y entonces el Sinclair ya lo tenía el Corte Inglés y tal igual, y bueno, fue un desastre, no te voy a decir que llorara, pues porque ya era un tío, ¿no? Pero fue una cosa terrible, porque una persona como yo, pues que no sabe inglés, número uno, que no tenía un duro, que no tenía ni idea de informática. ¿Qué pintaba yo allí? ¿No? O sea, era una cosa extraña. Y después de todos los esfuerzos que hice para llegar allí, te dice, no, mire, lo siento, señor, pero Impresónica ya ha firmado conmigo y tal, y no sé qué, no sé cuánto. Y fíjate las vueltas que da la historia, y es que al cabo de los años, Amstrad se queda con Sinclair, ¿no? Porque el pobre Clive Sinclair, que era un gran técnico, un gran especialista, un gran no sé qué, pero era un malísimo director de empresa, por lo visto, y la empresa pues quebró. Luego se metió en un rollo de un coche que era peligrosísimo, ¿te acuerdas? El coche aquel, iba uno solo por ahí. Y entonces el pobre se arruinó. Y entonces pues le medio obligaron a Alan Sugar a quedarse con Sinclair. Entonces un día me llama Alan Sugar y me dice, yo, José Luis, a partir del mes que viene vas a tener Sinclair en tu catálogo. Yo, ¿qué dices? ¿Qué me estás hablando? Sí, nos hemos quedado con Sinclair y tal. Pero fíjate las vueltas que da la vida, ¿no? O sea, tú vas por un objetivo que es ese, no te lo dan, es un desastre, te viene todo abajo, tal, y luego al cabo del tiempo, sin hacer ningún esfuerzo, sin hacer nada, ¡pum!, llega a tus manos, ¿no? Pero bueno, la vida es así, ¿no? O sea, hay que tomarla de esa manera. Bueno, yo lo quería deciros algunas cosas que, repito, no quiero aburriros, porque a lo mejor, en fin, me pasa como el otro día, que me hacían gestos, mi mujer... Yo no dije nada, ¿eh? Mi mujer, tu mujer sí, tu mujer te decía que... Digo, ya, oye, que yo corto, y algunos me decían, no, tal. Bueno, el caso es que cuando queráis me cortáis, y me decís, oye, que ya es la hora. Lo primero que quiero decir es que, le he pedido, por favor, que viniera aquí a Paco Suárez, ¿vale? Porque en la vida de los negocios, uno solo, pues es muy difícil que consigas un éxito, ¿no? Tienes que tener un equipo de gente, ¿no? Y cada uno tiene que aportar lo suyo.
Y entonces, para mí, Paco Suárez es una persona que ha sido muy importante en mi vida. ¿Por qué? Pues porque un día me mandó una cinta que no entendía yo un carajo de aquello, que era aquello, con unas cosas, unas elipses, unas historias y tal. Y resulta que aquella cintita de elipses y tal y cual se convirtió en lo que llamamos la pulga o Uabú en Inglaterra, ¿no? Él vivía en Extremadura, en Badajoz. ¿Dónde eres, Paco? Badajoz. Badajoz les encanta la carne, los chuletones y eso. Entonces, pues nos mandó esa cinta y yo tenía ahí los técnicos que me hubiera encantado volver a verlos porque desaparecieron de mi vida pronto, porque dijeron, esto no tiene futuro. O sea, aquí una oficinilla de 2x2 y tal, y no sé qué, que un día lo hice del libro, por cierto, entro en la oficina y digo, ¿dónde estáis? Tal, estamos aquí y tal. Digo, ¿pero dónde? Aquí en el baño. Digo, hostia, ¿qué hacen nosotros en el baño, no? Entonces me meto allí y los veo a los dos que estaban metidos debajo de la taza del váter, las cabezas por allí, y digo, pero bueno, tío, se ha atascado el baño, el váter, ¿qué ha pasado? No, es que estamos buscando a ver dónde podemos cargar la cinta. Pues, ¿cómo se llama el sistema ese? Para evitar las interferencias. Para evitar interferencias, no sé qué. Tenían toda la taza al váter llena de papel albal. Y los pobres estaban buscando a ver si conseguían que la cinta esa, que no sé cuál era, cargara en el tema. Y entonces les pregunté, oye, mira, me ha mandado esto un señor de aquí, de Badajoz y tal, y no sé lo que es. O sea, yo no consigo. Y entonces me dijo, hombre, esto es muy interesante, esto es un sistema, bueno, él lo podrá explicar mejor que yo, un sistema que según el tiempo que tú aprietas la tecla, pues entonces la elipse es mayor y menor y tal, y no sé qué. Y bueno, de esa cinta, de esa iniciativa de querido Paco, pues surgió una idea que fue la pulga, que luego lo llevamos a Inglaterra y se llamó Uabú, que fue el número 1 en ventas, y que fue la llave que me permitió a mí contactar con una persona que no sé cómo definirla. La verdad es que mucha gente me dice, oye, define a Alan Sugar, ¿no? Entonces es muy difícil de definir. Es una persona que si estuviera aquí ahora mismo Alan Sugar, todo el mundo estaríamos con cierta tensión. Es un tipo magnético. ¿La verdad? Joder, qué silencio ha habido, ¿no? Absolutamente magnético. No te puedo dar detalles y decir exactamente por qué, no lo sé. Inspira una sensación de energía impresionante. Y bueno, la famosa pulga y Fred, pues fueron los que me permitieron abrir esa llave tremendamente complicada. Por eso he dicho a Paco que viniera, con permiso vuestro, porque de alguna manera pues quiero hacer mi pequeño homenaje a Paco y a la gente que con Paco Morales, que está ahí, Morales, levanta la mano que te vean todos, Morales, y un grupo maravilloso, Pedro Ruiz y todo un grupo de chavales, porque eran chavales, ahora sois todos ya abuelos y tenéis nietos, pero en aquel momento que teníais 20 años. 20 años. Entonces, bueno, pues ellos hicieron un trabajo extraordinario, como tanta otra gente que intervino en todo el proceso, ¿no? Pero bueno, mi homenaje, mi agradecimiento, querido Paco, y sepas que te debo otro. Un aplauso. Otro chulo. Ese aplauso. Le mandaste a Indescom la pseudopulga y un programa de astronomía. Y curiosamente tenías más esperanzas con el de astronomía que con el no sé, es que la pulga me pareció un poco chorra, o sea, una cosa, digamos, bueno, es un juego, la verdad, a mí me gustaba. Bueno, pero cuando me mandaste aquello tú no tenías una idea de la pulga. No sabía, tú tenías una idea de que habías hecho una técnica. No, pero era un juego completo. Sí, bueno, sí. El juego era completo, lo que pasa es que no. Sí, pero un puntito que salía por allí y tal. Era un asterisco, pero un asterisco, no podía hacer más cosas. Pero era una máquina que no podía hacer más cosas, era un asterisco que saltaba. El otro día yo te había alguien jugar con el Fortnite este. Te fijas lo que era aquello, un puntito que subía y bajaba, y ahora ves el tal. Pero ¿sabes qué pasa? Y esto supongo que estáis muy de acuerdo, que la imaginación de los juegos cuando los gráficos no acompañaban era mucho mayor. Claro. O sea, es que un asterisco haciendo algo que no existía mucho más que no existía nada. Es que era un reto puro.
Solamente quedaba el reto. Ahora, pues qué realismo, qué música, qué tal, qué cual. Dice, pero es divertido. Bueno, no sé, pero es muy bonito, muy no sé cuánto. Entonces solo te quedaba el reto contra ti mismo. Además eran muy difíciles los juegos entonces. Tendrías que hacer una pulga multijugador, un Battle Royale con pulgas, muchas pulgas conectadas en red, a ver cuál es la última que queda. Bueno, con ese tipo de juegos siempre hay gente. Tiene una pulga hecha en alta resolución y tal, y cual y cual. Sí, sí. Pero siempre hay gente para juegos simples. Lo ha ido adaptando. Bueno, lo segundo que os quería yo decir es que yo no tenía ningún interés en hacer ningún libro. Bueno, fue él el que lo propuso, pero no tenía ningún interés, lo dije el otro día y lo vuelvo a decir ahora. Yo pienso que lo bueno de mi vida aún no ha llegado. Habrá gente que diga, coño, ¿este que se cree? Que ya tiene unos cuantos años. Mi madre murió con 102. O sea que si tenemos en cuenta que mi madre murió con 102 y yo tengo 68, cumplí hace unos días, pues tengo todavía muchos años para hacer cosas, ¿no? Y como soy un caballo de carreras, como uno me ha definido, pues quiero decir, en el sentido de que me gusta estar haciendo cosas todo el día, levantarme por la mañana. Hubo un momento en que me entró una depresión cuando vendí la empresa. Fíjate qué raro, ¿no? O sea, vende la empresa, te dan un pastón, ahí lo pones, 6.000 millones de pesetas, me parece que fueron, ¿no? Lo que se vendió la empresa. Y a los meses, pues entré en una depresión brutal. Pero vamos, hasta tal punto de que estaba en la calle Franco Rodríguez, en el coche, parado, con un Ferrari rojo maravilloso, y al lado había un gitano allí con un SEAT 850, y que estaba el hombre cantando allí solo y tal, y decía, joder, qué envidia me da este tío. Está contento, está feliz. Es decir, era infeliz. Entonces me fui a la clínica de Navarra, me hicieron viendo y tal y cual, y el doctor pobrecillo que murió, no me acuerdo cómo se llama, el director de psiquiatría, me dice, joder, qué historia tan extraña la tuya, tío. Es la primera historia que en mis 60 años que veo a alguien que está con depresión, que no tiene alegría por vivir y estás forrado de dinero, ¿no? Dice, mira, vente la semana que viene, si puedes, y lo voy a estudiar con mi grupo de médicos, con mi equipo, a ver qué solución encontramos para ti. O sea, la verdad es que le volví un poco loco, ¿no? Y bueno, pues volví con mi coche maravilloso y tal. Me dijeron, tenemos claro lo que tienes que hacer. Clarísimo. Te vamos a dar unas cuantas pastillas y tal y cual, pero lo que tienes que hacer es volver a trabajar. Esta es la única solución que tienes, macho. ¿Y para qué me dijo eso? Porque me metí en unos líos todavía más gordos que esos. Pero bueno, el caso es que la cosa es así. Entonces yo, en este momento, pues cuando me planteó Jesús lo del libro, pues hombre, dije yo, vale, bien, pero yo creo que lo bueno en mi vida, tengo por lo menos esa ilusión, esa esperanza, está por llegar. Pero bueno, no importa, porque haremos la versión 2, se llamará Jesús, vamos a hacer la siguiente versión, ¿no? Vale, esto por un lado. Por otro lado, pues hablar del tema del libro. Daros un resumen así más o menos rápido. Tiene 3 partes el libro. Hay una parte que a Jesús le impresionó mucho, que es mi etapa como vendedor. Cuando a mí me preguntan, y me siguen preguntando ahora, oye, ¿tú qué eres? Yo siempre digo, soy un vendedor. Y siempre me he sentido un vendedor. No lo digo con cara así, de decir, no, es que es verdad. Soy un vendedor. Tuve que empezar a vender cosas muy complicadas, enciclopedias en inglés, cursos de inglés, seguros de vida, toda una serie de historias dificilísimas, porque ahora el seguro de vida te lo venden por televisión o el banco te obliga a que te lo hagas, ¿no? En aquellos tiempos tenías que ir casa por casa. Entonces, cuando tú a alguien le decías, oiga, un seguro de vida, te decía, oiga, si no voy a morir, no vayas y pum, portazo. O si vendías una enciclopedia en inglés, fíjate tú. O sea, si enciclopedia en inglés hace 35 años, 58.000, Mi padre compró. ¿En serio? Yo tenía la británica en inglés en casa. No sería yo, no era yo. Se compraba casi todo de estantería. Porque yo no vendía la británica, yo vendía la Newcastle, una enciclopedia, Newcastle. Que la Newcastle enciclopedia es una enciclopedia en inglés, de 20 volúmenes y tal y cual, y al tío le metías 58.000 pesetas al pobre hombre o la pobre señora, que claro, que tenía cosas más importantes que gastar, ¿no? Que esto, ¿no? Entonces, bueno, pero al final el vendedor pues se acostumbra, el vendedor profesional, que no hay muchos, pero yo sí acabé siéndolo, pues te acostumbras y sabes que de cada 10 te van a decir 9,5 no, y medio a lo mejor te dice vale, de acuerdo, ¿no? Entonces uno tiene que convivir con ese no en el bolsillo, ¿no? Es como aquella historia, aquella
que yo la utilizo muchas veces, que es aquella persona que va a un lugar horrible, lleno de porquería, al contrario, que va a un sitio maravilloso, todo de árboles, todo de flores y tal, y le dice el amigo, oye, mira esa porquería que hay ahí en esa esquina y tal. El chico se fija en lo negativo, en vez de fijarse en todo lo que le rodea, ¿no? Y en otro caso, pues es el que va a un lugar horroroso, lleno de estiércol, lleno de piedras, y le dice al amigo, oye, mira qué flor tan bonita ha salido ahí, ¿no? Es decir, te fijas en lo positivo. Lo positivo en mi caso, ¿cuál era? Que yo trabajaba a comisión y cada venta me dejaba 1000 pesetas de las antiguas pesetas. 1000 pesetas de hace 35, que 35 era la época de AMSA, 45 años. Pues era como ahora, no sé cuántos serían 1000 pesetas en aquellos tiempos. Pues podían ser a lo mejor, no sé, 20.000, no sé, traspasando los euros, no sé cuánto sería. Es decir, un dineral. Cada vez que hacía una venta era un dineral lo que me caía en el bolsillo en ese momento, porque el señor tenía que pagar esas 1000 pesetas de entrada, ¿sabes? Entonces, claro, si yo hacía 3 ventas en un día, difícil, pero las conseguía, ¿eh? Eran 3.000 pesetas al día, ¿no? O sea que quiero decirte que yo aprendí a amar la venta. Luego, un día escuché una palabra, la busqué en Wikipedia y tal, y dije, coño, una palabra que me hizo un efecto muy importante en mi vida. Y me hizo sentirme que cuando alguien me pregunta ¿tú qué eres? Yo digo, soy un vendedor y un resiliente. ¿De qué palabra? Resiliente. Resiliente, si lo miráis, y os recomiendo, y os voy a decir más, permitirme que lo diga con toda humildad. Posiblemente de esta charla de hoy, aquel que se quede con esta palabra será lo más importante que saque en el día de hoy. Resiliencia. Resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano para enfrentarse a las adversidades. Fíjate, ¿eh? La capacidad que tiene el ser humano para enfrentarse a la adversidad. A nosotros nos acusan como universidad que formamos gente muy resiliente. ¿Sí? Bueno. No sé, será que se cae muchas veces en el proceso, pues que eso tiene bueno, que levantarse. Lo mejor que puede ser uno en la vida es resiliente, es decir, una persona que es capaz de superar las adversidades. Entonces, bueno, pues yo en mi historia, en el libro, es que cada vez que daba un paso, pues tenía una adversidad. O sea, todo era complicadísimo, todo era dificilísimo. El dinero, el lo otro, el hablar con el fuga, el hacer esto, hacer lo otro, todo eran dificultades. Pero bueno, la persona que es resiliente es la persona que tiene una serie de factores, ¿no? Uno es que tiene una idea. Yo soñaba con lo que iba a conseguir. Lo soñaba por la noche. Yo me veía en una mesa con un despacho. O sea, tiene que querer hacer algo importante. Yo siempre digo a mis hijos que cuando quieran hacer algo, piensen en algo grande. Que no piensen en pequeños negocios y pequeñas cosas. Hay que tener la mente, ser muy ambicioso. Luego hay una cosa muy importante que es... ¿Me estoy enrollando? ¿No? Claro. Luego hay una cosa que es muy importante, que es querer pagar el precio que eso exige. O sea, todo el mundo queremos el éxito, todo el mundo quiere triunfar. Tú quieres triunfar, ¿que sí? Seguro. Tú, todos. Ahora, si yo te digo, oye, pero vas a tener que trabajar todos los días 14 o 16 horas. Y además a tus hijos no los vas a ver. Porque los fines de semana vas a tener que también estar currando. Y vas a tener que invertir tu dinero. Y además de invertir tu dinero vas a tener que avalar. Entonces ya dice, bueno, mira, me gusta el éxito, pero ya no tanto, ¿no? Porque claro, entonces hay que estar dispuestos a pagar ese precio y hacer ese esfuerzo, ¿no? Sí, pero a pagar el precio por algo que no sabes si va a llegar. Sí, claro. Porque si te lo garantizan, te lo firman, ¿no? Que vas a ganar no sé cuánto por hacer tal, pues no sé, ya dependerá de cada cual, ¿no? Pero por eso está, primero, mira, hay otra frase, yo soy muy de frases y muy de cosas. Hay una frase que dice, no es la perseverancia la que te hace alcanzar un objetivo. Dice, es la importancia del objetivo lo que te hace perseverar. Quiero decir, que si tú te creas un objetivo grande en la vida y tú lo visualizas y lo ves y te ves siendo no sé qué cosa y tal igual, esa importancia de ese objetivo es el que te hace perseverar y trabajar y seguir adelante y poner tu dinero y poner tus cosas. Siempre tienes el riesgo, amigo, de que no te vaya bien. Pero es que eso va en el ADN del empresario, ¿no? Bueno, lo que pasa que si eres un tío listo,
pues tú tienes que saber que tengo X posibilidades de que me vaya bien y X posibilidades de que me vaya mal, y tengo que aceptarlo, ¿no? Tengo que aceptar esa situación, ¿no? Bueno, entonces la primera parte del libro pues viene un poco toda mi historia como vendedor, ¿no? Que en realidad pues esa historia o esa profesión, porque yo lo veía como una profesión, la gente lo ve como un, oye, voy a estar un tiempo vendiendo lo que sea, pero en cuanto pueda me voy corriendo, ¿no? Lo que yo te decía a ti, ¿no? La suegra le dice a tu mujer, oye, a ver cuando tu marido encuentra un trabajo serio. Porque esto ya... Pero yo la verdad es que ganaba mucho dinero por eso, porque hice de esto una profesión. Y bueno, esa parte de mi vida como vendedor, hay un punto interesante que es el que enlaza con Amsterdam. Y es que en una época de mi vida yo vendía cursos de inglés, que se me daba muy bien, porque comparado con vender enciclopedias en inglés, pues esto era mucho más fácil. En España en aquella época la gente aprendía francés, el inglés nadie lo sabía, pero todo el mundo era consciente de que había que saber inglés y tal. Y bueno, yo vendía un curso de inglés que bueno, me iba bien, unas cintas, unas cosas y tal y cual. Y bueno, y luego pues a lo largo del tiempo, cuando ya entendí que tenía que dedicarme al mundo de los negocios, porque se lo prometí el mismo día que mi padre murió en un accidente tremendo, terrible, trágico, dije, yo algún día seré como tú, aunque no lo pudo escuchar, pero se lo dije ahí cuando estaba enterrando. Y entonces, en un momento determinado, pues pienso, ha llegado el momento. Yo en ese momento era director comercial de Nationale Nederlanden, que es una compañía de seguros que es la propietaria de ING Direct, o sea que era una compañía en aquel momento estaba empezando, pero era muy importante. Pero yo ya estaba aburrido de toda esta historia de vender, de tal, y de vender de esa manera. Y entonces dije, bueno, ha llegado el momento de que yo encuentre mi sitio y pueda hacer mi empresa. Pero no tenía ni idea de qué hacerlo. Ahora te llamarían emprendedor. Que ahora te llamarían emprendedor. Sí, claro, pero emprendedor sin tener nada. Claro, emprendedor es cuando tú ya te pones en marcha en algo, ¿no? Pero yo no sabía muy bien. Pero un día, estando con unos amigos en un bar, pues entonces vi una maquinita de estas de ping-pong. Estos son ya muy jóvenes para eso, ¿no? Eran muy jóvenes. Eran unas maquinitas que había en los bares, que ibas subiendo y bajando las dos estas, y había una pelotita, ¿no? Que hacía pim pam, era como una cosa de ping pong, ¿no? Y entonces ahí pues se me encendió la luz y dije, oye, ¿y si yo consiguiera meter en la televisión de tu casa un curso de inglés? Que tuviera una cierta interactividad. Oye, esto sería la bomba. Porque claro, lo que yo vendo son cintas y tal, que eso a la gente, pero bueno, bien, un libro con cintas y tal. Y esa idea fue la que me llevó a la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación, en la búsqueda de si eso era posible o no. Oye, es posible que... ¿La nuestra de la Politécnica? No, fue la de telecomunicación, de la telecomunicación. Sí, pero es que la subida. Sí, la vuestra, sí. ¿En mi escuela? Sí, escuela, sí. Un teleco entre informático. Sí, la teleco. Y entonces fui allí con el tema, oye, vosotros sois capaces de... Yo claro, me puse mi mejor traje y tal, para que pareciera un empresario y tal. Y entonces les conté la idea de decir, oye, es posible poder meter en la televisión un curso de inglés de esta forma. Y me dijeron, hombre, eso ya existe, lo que tú quieres ya existe. Acaba de salir una cosa en Inglaterra que se llama Sinclair ZX81, que es un microordenador súper moderno de un K, pero que si tú eso lo traes, pues oye, te podemos hacer un programita, y con ese programita, pues tú ahí puedes hacerlo, ¿no? Y así fue como empezó mi historia con Amstrad. Pues fui a Inglaterra, me cogí un traductor maravilloso, Jorge Silva, que ahí se habla mucho de él, personaje extraordinario, un chileno, que cuando la época aquella de Pinochet, él era piloto de guerra, piloto del ejército. Cuento esto porque tiene su pequeña anécdota interesante. Entonces, pues le ordenaron bombardear un suburbio de Santiago de Chile, y él y otros pilotos se negaron. Dijeron, oye, vamos a bombardear a nuestra propia gente y tal y cual. Pero claro, las guerras estas civiles, pues es todo de locos, ¿no? Y se negó a bombardear. Y entonces, pues, dijeron, ese tío es comunista y esos otros 7 son comunistas. A la cárcel y tal y cual. Bueno, y hicieron todas las barbaridades del mundo, les torturaron, y este chico me contaba que uno de los momentos de tortura, que le estaban pegando de golpes un tío, entonces se le cayó la capucha a Jorge,
y el tío que le estaba pegando allí con de todo, resulta que era su íntimo amigo de infancia. Fíjate qué historia, ¿no? Es una historia curiosa. O sea, el amigo, sabiendo que él era su amigo, le estaba pegando y le estaba martirizando y le estaba tal, para que confesara que era un comunista y que era no sé qué, y que le contara quiénes estaban en su grupo, esas cosas. Bueno, gracias a Dios, pues a través de una serie de acuerdos consiguieron irse a Inglaterra. Que entonces pues en Inglaterra, pues ahí se buscó la vida, no podía ser piloto, pero se buscó la vida como pudo, y entonces pues a través del destino, igual que Paco se cruzó en mi destino en un momento determinado, pues Jorge Silva se volvió a cruzar de otra forma en mi destino también, y entonces fue mi traductor, porque yo estaba allí y no sabía decir ni good morning, es decir, no tenía ni idea de inglés. Yo francés lo dominaba porque lo había estudiado, no tenía ni idea. Y entonces hicimos un tándem maravilloso, porque claro, yo era consciente de que mi única virtud era vender. O sea, sabía cómo entrar a la gente, cómo conseguir una sonrisa de la gente, cómo contar una anécdota, yo qué sé, esas cosas, ¿no? Las técnicas, ¿no? Y entonces, claro, yo lo que no quería era que Jorge Silva fuera el típico traductor que tú dices, a ver, Jorge, dile que no me grabe de esa manera porque el señor está viendo el lado raro, ¿no? Y entonces va Jorge y él hace su traducción y se lo cuenta, ¿no? No, yo quería ser yo el que te dijera a ti, oye, corre un poquito eso, no sé qué. Y entonces juntos aprendimos a hacer una traducción simultánea en directo. Entonces yo hablaba contigo de la cámara y se oía una voz por aquí de Jorge Silva que estaba haciendo la traducción. Exacto. Entonces, claro, eso me permitía ser yo mismo. O sea, yo sabía que si yo quería tener en contacto con Sugar o con AMSA, con quien fuese, pues tenía que utilizar mi dote mi experiencia como vendedor. Y entonces él hacía eso, tenía mucha gracia, porque el pobrecillo tenía tal tensión, porque claro, tenía que traducir lo que yo te decía a ti y a ti lo que tú me decías a mí. Entonces, claro, el pobre andaba como una medalleta, ¿sabes? Y a veces se equivocaba y hacía lo contrario. A ti te traducía en inglés y al inglés le traducía en español. Oye, Jorge, perdona, te estás haciendo al revés. Ay, perdón. Bueno, esta es la segunda parte del libro, que es ya todo el tema de Amstrad, que fue una experiencia única, maravillosa, pero como he dicho antes, yo no fui consciente de lo que estaba haciendo hasta hace un año. Una cosa curiosa. Yo simplemente quería hacer un negocio. Gracias a la Pulga y a Fred conseguí hablar con ellos porque era imposible. Le llamábamos Jorge Silva, oiga, mire, le llamamos de España, queremos tener una reunión. ¿Españoles? Nada, olvídese, llame dentro de 5 años. Pero bueno, ¿qué pasa? Al final nos enteramos que habían tenido una experiencia muy mala con una empresa de electrónica de Barcelona. No sé, la que fuese, pero había sido mala. Y entonces ellos tenían tachado ya a los españoles, ¿no? Y entonces, pues no había manera. Le llamaba Jorge Silva y no había forma de entrar en Amstrad. Y entonces, en aquellos tiempos, pues el Guau era el número 1 de ventas en Inglaterra. Una cosa curiosa. Quicksilver, ¿no? Quicksilver se llamaba, ¿no? Quicksilver, Rod Cousins era la persona que había llegado a ser el número. Fíjate, Paco, Badajoz, con su rollo aquel del asterisco para arriba y abajo. ¿Y eso qué sensación te producía a ti? O sea, ver de pronto revistas inglesas con tu juego, que era, no sé, una sensación rara, supongo. No sé. Agradable, pero bueno. Sí, es que Paco es así. Paco hace esas cosas porque él mismo disfruta haciéndolas. Es decir, luego cuando hace un éxito dice, bueno, vale, bien, genial. O sea, no, especialmente. No, hombre, interesante, divertido. Sí, interesante, divertido. Otros dirían, joder, pues la de Dios, ¿no? Pero bueno, el caso es que fue número 1. Y entonces cambié mi estrategia y le dije a Jorge Silva, Jorge, vamos a cambiar el rollo porque con la bandera de que somos españoles y que queremos entrar y hablar, no tenemos nada que hacer, o sea, está clarísimo. Y entonces, mira, vas a ya hablar a Watkins Carahuevo, llamamos Carahuevo, se lo pone en el libro. No, es verdad, es que el pobrecillo tenía en la cabeza así un poco de huevo y le llamamos así al pobre cariñosamente, porque luego, con mucho respeto, bueno, luego fuimos muy amigos y él ahora vive en Hong Kong y es un tío estupendo. La verdad. Eso no sé si lo llegué a poner, lo de Carahuevo. ¿De Carahuevo, no? Para el libro. Bueno, el caso es que Bob Watkins era un poco la persona encargada de estas cosas y entonces cambiamos la estrategia y entonces le dije a Jorge, mira, vas a decirle
ellos van a sacar ya, en el libro está el anuncio ese, en una revista que se llamaba Computing Weekly, creo que era, apareció el anuncio ese de Amstrad que decía que en 2 meses o 3 meses iba a presentar un ordenador con un solo cable, Sinclair y el Z81, había que meter cables para todo, ¿no? Para el sonido, para otro, para la televisión, para tal, igual. Y entonces a mí eso fue lo que me llamó la atención, ¿no? Lo de un solo cable, tienes un monitor incluido y tal, y no sé qué. Y entonces, como iban a presentar el ordenador en unos meses, pues yo sabía que ellos necesitaban juegos, porque cuando te haces una presentación de un ordenador o tal, pues tienes que llevar pues toda una serie de juegos para que la gente vea las capacidades gráficas y vea todo eso, ¿no? Entonces dije, tenemos que atacar por ese lado. Y entonces le dije, mira, vas a llamar a Watkins y le vas a decir que somos los propietarios de WUGA-GO, número 1 de ventas y tal igual, y que queremos hablar con él para ofrecerle el juego y tal y no sé qué. Y mira, pues por ahí el Watkins entró. Me dijo, si es para eso, vengan. Pero no hablen, no me cuenten nada de que quieren, ni ordenadores, ni nada. Eso sí voy a hablar con usted. Bueno. Entonces, nos fuimos allí y hablamos con Watkins. Él ya conocía el juego, lo había visto en Spectrum y tal. Y nos dijo, pero mire, el problema que tienen ustedes es que este tema, en un mes, ni de coña van ustedes a poder hacer la versión para el Amstrad. Es imposible, es decir, un juego de ese tipo se tarda meses, claro. Entonces, claro, ahí yo pues, me pegué un lance un poco sin saber muy bien lo que hacía. Y dije, mire, yo le aseguro que en un mes lo tengo. O sea, se lo traigo, como me llamo, José Luis Domínguez. Y el tío, pero bueno, le dio de caer más o menos en gracia, y dijo, espera un momento. Y entonces al rato se fue y al rato volvió con una cosa que eran cables, ¿te acuerdas? ¿No? Prototipo. Y me dijo, voy a confiar en ustedes. Les dejo el prototipo. Ustedes se lo llevan a España y antes de un mes me tienen que traer el juego WUGA-GO adaptado para la Amstrad. Bueno, pues yo me fui a Madrid, todo envuelto ahí con algodones, porque claro, aquellos eran los cables, todos por ahí para allá. Y entonces me reuní que... que estaba bastante bien, para ser un prototipo. Sí. Los cables estaban por dentro, o sea, por fuera parecía un ordenador. Claro, ¿lo ves? Por dentro lo abrías y era todo un... Es la mentalidad de informático, y a mí me interesaba lo de dentro, a mí lo de fuera me da igual. Tremendo. Pero el caso es que me reuní con ellos, les conté un poco la historia y dije, oye, ¿somos capaces de hacer esto en un mes? Me dijeron, es imposible en un mes y con este prototipo y tal. Pero al final, con Charlie, con Morales, con todos los que estaban por allí, pues quedaron en que iban a trabajar día y noche. Entonces hicieron 2 grupos, uno que trabajaba por la mañana y otro que trabajaba por la noche. Yo lógicamente estaba asustado porque digo, bueno, es que esto va a petar en cualquier momento. O sea, un ordenador que es un prototipo, tenerlo 30 días encendido día y noche... Daba calorcito, además. Es imposible. No, resistía muy bien. Bueno, la conclusión es que al final acabaron no solamente ese juego, sino que acabaron otro que lo llamaban Fred, ¿verdad, Paco? Que era muy chulo también, de las lianas y tal. Total, que además, ¿te acuerdas el último momento en el aeropuerto? Yo que no me mandaba a él, no me mandaba detrás de mí y dice, venga, está listo ya. Digo, no, un momento, espera, no. Que era al aeropuerto con la maleta y que no llegaba el el avión. juego. Tranquilo. Dice, bueno, ya el siguiente avión. El caso es que llegó. Y bueno, aquí viene la parte más importante de mi vida, la estrategia más importante que he hecho en mi vida. Pues yo soy un estratega. Yo siempre que quiero algo, pues pienso cómo llegar allí. O sea, si tú quieres llegar a la puerta aquella, tienes muchas posibilidades. Puedes ir por aquí, que es lo más recto, o puedes ir subiendo por las sillas, o puedes ir por el otro lado. Tienes muchas maneras de ir a cada sitio que te propongas, ¿no? Entonces, pues ahí yo, por suerte, o por experiencia, o por lo que sea, no lo sé, o porque me tocó, porque de arriba dijo, coño, José Luis, has estado toda tu vida ahí trabajando como un loco, ya te ha llegado tu momento. Y entonces, bueno, pues la estrategia simplemente fue que cuando llegué allí con los juegos, me dice Watkins, venga, póngalo. Yo solo llevaba uno y el Fred lo llevaba en el bolsillo. Y le dije, no, señor Watkins, se lo quiero enseñar al señor Sugar. ¿Qué dice? ¿Está usted loco? Señor Sugar. Señor Sugar, vamos a presentar el ordenador entre unos días y estamos que no llegamos, está de los nervios, es que se lo va a... Vamos, si viniera se lo va a comer a usted.
tal. Digo, bueno, lo siento, me voy. Si no le interesa, si no puede ser, pues me voy. A mí que me importaban los royalties en ese momento del Frey y del Buago. ¿Cuánto dinero era? ¿50.000 pesetas? ¿100.000 pesetas? Eso no tenía ningún valor para mí. Yo quería sentarme con ese tío que era tan espectacular y tan cual. Total, que el Watkins, el hombre, pues yo vio que estaba muy firme con mi tema y tal, y me dijo, espere un momento. La espera fueron 20 minutos, y fue una espera, pues te puedes imaginar, ¿no? O sea, con Jorge Silva, el pobre Jorge Silva, José Luis, te has metido en un lío, no sé qué, tal, y bueno, no te preocupes, vamos a ver qué pasa y tal. Y al final aparece el personaje, Alan Sugar. Tenemos que escribir un libro un día de Alan Sugar. A ver si se deja. No se va a dejar. No se va a dejar, pero bueno, oye, ya buscaremos historias. Tú eres un experto en llamar a uno, a otro, a todo el que le conoce. Y aparece un personaje allí realmente, ya te digo, no sé cómo describirlo, increíble. O sea, todo el mundo se quedó allí mudo, el tío con la camisa toda remangada, pelirrojo, con una cara de mala leche que para qué te voy a contar. O sea, yo le miraba así de reojo porque me daba miedo mirarle a los ojos. Además, el usuario es muy típico. Él habla poco, pero hace mucho gesto. Pues le gusta. Vamos mañana a tomar un café. No sé. O sea, no, en serio, es muy así, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué quieren ustedes? ¿Para qué me llaman? Y entonces ahí ya, pues joder, yo ya con Silva, que estaba temblando, o sea, yo le veía temblando, digo, parece que tiene un Parkinson esto. Y es que el pobrecillo estaba asustado hasta... Digo, pues mira, Jorge, prepárate, venga. Entonces, mire, señor Sugar, usted nos han dicho que los españoles para ustedes pues no tienen ningún interés, que piensan que somos gente que estamos en otro mundo, tal y no sé qué. Y bueno, pues yo he querido demostrarle que en España somos capaces de hacer estas cosas y más. Y entonces simplemente quiero que el esfuerzo que hemos hecho en un mes, un grupo de 10 chicos y tal y cual, Menos. ¿Cuántos eres? Parecían 10. 5 o 6. Exacto. Se multiplicaba. Decíais que era 6 seres. La pulga éramos 2. Y los otros. Fred, pues, y Charlie, 4, serían 4. Digo, entonces quiero que por lo menos usted vea que este grupo de 10, yo dije 10, pero bueno, 6, le puedo mandar un WhatsApp. Oye, Sugar, ¿te acuerdas de aquello? Pues no éramos 10, éramos 6. Bueno, entonces le dije, mire, quiero que usted vea el esfuerzo que hemos hecho, simplemente es eso, o sea, quiero que lo vea con sus ojos y tal. O hablaba así, o yo no lo entendía. En el proceso. No, era de Tottenham, que parece ser que la gente de Tottenham tienen un lenguaje así como muy cerrado y tal. Bueno, tal, que le puse el juego. Le puse el juego, luego vino lo siguiente. ¿Quién jugaba? Que no entraba. ¿Quién jugaba? No, el problema es que no entraba el juego. O sea, es el famoso principio ese de Peter y tal. Y digo, no me jodas, o sea, después de haber llegado hasta aquí, después de tener a este tío delante, con el miedo que tenemos todos de que nos peguen un abrupto aquí o lo que sea, ahora nos venta el puto juego, perdonad la expresión. No me lo puedo creer, y venga, y tal, y venga, y coño, al final ya entra. Joder, respiramos todos tal. Y le pusimos el juego, pues yo era el que lo manejaba, sí. El ping, tal. Y el tío es que ni se inmutó, macho. Joder. ¿Sabes? Y entonces dije, y además de este juego, la pulga, Ugaú, número 1 en Inglaterra y tal, le hemos traído otro. O sea, para que usted vea que en España no solamente somos capaces de hacer esto, sino el doble. Yo estaba todo patriota allí, ¿no? Y le puse el Fred. Y curiosamente el Fred le gustó mucho. Dijo, mira, Roland on the Rocks, le tituló, ¿te acuerdas? Porque es que Roland era no sé, tú sabes, Roland Perry se llama. Roland Perry fue el que diseñó un poco todo el software, ¿no? Un poco todo el rollo técnico y tal igual, ¿no? Perdona que le diga estas cosas. Y entonces, como él le tenía mucho cariño al tal Roland, pues le bautizó el juego ese ya como Roland on the Rocks.
Entonces a mí me dio buen rollo. Digo, coño, eso quiere decir que al tío le gusta. Y el tío dijo, bueno, pues Watkins habla con este señor, no sabía ni cómo me llamaba, y llega al acuerdo, lo que sea, de royalties. Digo, no me ha entendido usted. Digo, es que yo se los quiero regalar. ¿Regalar? ¿Por qué? Claro, yo creo que ese tío no le ha regalado a nadie nunca nada, porque no tienen motivos para que nadie le regale a una persona. Lo estoy poniendo a parir, por eso cuando pobre Alan, por eso cuando me dijo Jesús, oye, ¿qué te parece si nos hace Alan Sugar la introducción? Digo, ni de coña. Ni de coña, porque tiene un hijo además, un nieto que habla muy bien español y tal y cual, se lo va a leer y claro, yo digo la verdad de lo que yo veía, ¿no? En mis ojos. Y va a coger un cabreo conmigo que ni de coña. Me decir, abuelo, mira lo que te voy a... Mira lo que dice, esto de ti, que No, pero tampoco... Bueno, pero bastante suave. Por si acaso, o sea, como le conozco, por si acaso. Entonces, el tío se quedó completamente sorprendido. Recuerdo su cara. Él tenía una costumbre de rascarse mucho esta. Siempre estaba haciendo así. Cuando pensaba, hacía así. Que por cierto, luego la caspa se le caía por aquí. Y entonces yo alguna vez me tomaba la libertad de hablar con él y decirle, coño, tienes aquí caspa. Y los que estaban conmigo decían, está loco este tío, macho, está loco. Pero esas cosas en el fondo al tío le parecían graciosas. Yo, en vez de hacerme un abrupto, me decía de abajo. Total, que entonces es un regalo que le hacemos nosotros. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y tal. Digo, pues mire, simplemente por lo he dicho antes, para que vea lo que somos capaces de hacer. Y en segundo lugar, porque cuando usted piense en España, si alguna vez piensa, que no creo por lo que veo, pero si alguna vez piensa, pues que piensen en mí y en mi equipo. Eso es todo lo que quiero y tal. Joder, aquello desarmó al tío y entonces me dice, acompáñeme. Coño, vamos a ir por los pasillos allí de la empresa. Yo le cogía a pobre George de la mano porque joder, yo sentía todo el esfuerzo que había hecho George. Y digo, George, esto tiene buena pinta, macho. No sé cómo va a acabar, pero tiene buena pinta. Y nos llevó a un sitio curioso, que era una sala muy grande, donde en medio estaba su mesa. Entonces la mesa la había puesto en alto, ¿no? Y todos los demás, altos directivos, altísimos directivos, director internacional, estaban todos por allí en mesas pequeñitas, ¿sabes? Muy pequeñitas. Es decir, que el tío desde ahí como que dominaba toda la empresa, ¿sabes? Claro, es judío y padre judío y tal. Como que desde allí cogía, oye, fulano, esta cosa, tal, no sé qué. Tenía todo controlado desde allí. Y al sentarnos me dijo, mesa de mi padre. Eso sí se lo entendí, porque era fácil. Y yo dije, bueno, pues vale, genial. Pues bien, no me importa. Pero bueno, este era así, te decía así, una cosa así. Entonces se sentó, siéntanse y tal, y empezó a ver papeles allí y tal. Yo no sabía qué estaba haciendo ni qué iba a pasar. Era una situación tal que al final me dice, ¿cuántos ordenadores quiere usted para estas Navidades? Digo, hostia. O sea, ¿te imaginas? O sea, imagínatelo por un momento, o sea, tanto esfuerzo, tanto sacrificio, el Paco en Badajoz haciendo luego aquí, luego el equipo, luego el avión, luego no sé qué, luego las llamadas, luego no quiero saber nada de ustedes, no sé qué, y en ese momento descubres la luz, ¿no? Y le dije una cifra, pues como podría haber dicho cualquiera, la primera que me salió, 500. El señor me dijo, de acuerdo, tiene usted 500. Pero, me dijo, me tiene usted que mandar la carta de crédito la semana que viene. Digo, hostia. Hice cuentas al salir, claro, Jorge y yo, pues dándonos abrazos allí, los dos emocionados, somos la leche, tío, somos gladiadores, yo qué sé, estábamos como locos. Pero claro, yo luego, en el hotel, empecé a hacer cuentas y dije, hostia, ¿de dónde saco esa pasta? En una semana, imposible, ¿no? Ese dinero. Un Amstrad, por ahí. ¿Costaba cuánto costaba lo barato? Pues yo no me acuerdo. Ya, 140.000. ¿Perdón? 140.000. No, pero era grande. Ah, bueno, el 80. Sí, el CPC... 80.000 o por ahí. Sí, por ahí me suena que eran 70, 80.000, pero... Es que está... Te lo actualizamos al IPC para que...
Estabas hablando de muchos millones de pesetas. Sí, 70 o 80 mil. ¿Cuántos? 70 o 80 mil. Sí. Sí, el de fósforo verde sí. Que yo no, sí, 70 mil, pero claro, si eso lo multiplicas por 500, pues estás hablando de 30 o 40 millones de pesetas, ¿no? Pero claro, yo no los tenía ni de coña, ni de coña. Lo único desfasado de la reunión esta son las pesetas. Sí, Lo de demás verdad. es candente todo. De verdad. Hombre, en aquella época, a ver, para hacer una comparación, tú podías comer en un restaurante de plato del día, que puede ser una comparación curiosa, pues a lo mejor por, no sé, 200 pesetas, 200, 300, 200, No, yo creo que era menos. Yo creo que menos. 100, entre 100 y 200. No, menos no. Yo creo que menos. Pero bueno, Todo el día 100 y 200. el caso es que era Eso una sería pasta. como 10 euros. Claro, es que el esfuerzo de comprar entonces un ordenador era enorme. O sea, es que el Astra que eran, pues bueno, o sea, cambió 600 euros, pero claro, 600 euros del año... O sea, Me acuerdo que en el año antes del año 80 o por el año 80, con 25 pesetas me daba para un paquete de ducados y una caña. ¿El año cuál? En el año 79. Por un Sí, poquito estamos antes hablando de los 80. los primeros 80. Sí, yo que recuerdo que al principio de los 80 comer por 100 pesetas era fácil. Pero enseguida empezó a subir. Yo creo que por esa época ya... bueno, estábamos hablando de inflaciones de un 18-20% entonces. Que bueno, entonces un sueldo de 50.000 pesetas era un sueldo bastante digno. Bueno, el caso es que eran millones de pesetas, 30, 40, no sé cuánto. No tenía ese dinero y entonces ahora tenía un problema tremendo. Digo, bueno, ya he conseguido esto después de tanto esfuerzo, ya no tengo dinero para mandar a este tío la carta de crédito. Y en eso este tío era absolutamente inflexible. Es decir, la pasta, crédito irrevocable que se llamaba en aquel momento, carta de crédito irrevocable, y era que tú le mandabas la pasta consignada a que te mandaran los ordenadores, pero la pasta tenía que ir por delante. Entonces, bueno, pues inicié la segunda fase, ya estoy acabando, ya estoy acabando, ya después de esto ya acabo. Y entonces, pues bueno, la única salida que tenía era el Corte Inglés. Entonces, como yo vendía cintas, no tantas como Paco Pastor, cintas de ordenadores al Corte Inglés, y era un cliente estupendo y tal igual, y yo había tenido alguna relación con David González, ¿sí? David González, con David González, que era primo de Isidoro Álvarez, era de la familia. Entonces me fui a ver a David con el ordenador, que ya tenía un ordenador un poco más visible, ya tal. Me fui a verle y le dije, mira, tengo la bomba, lo que necesita el Corte Inglés, sabiendo que el Corte Inglés era el distribuidor de Sinclair, o sea, del 081, con lo cual ahí había una pequeña barrera que de, bueno, a ver, tal. Pero bueno, el caso es que le puse el ordenador, lo enchufé en color, no sé cuántos, tal y cual. Y me dijo, pues muy bien, ¿y qué quieres? Y digo, mira, pues vengo a ofrecerte lo siguiente. Te doy la exclusiva de la Navidad, solo tú lo tienes, pero a cambio me tienes que dar un pedido en firme. Pedido en firme en aquella época del Corte Inglés no daba nunca, pero tener un pedido en firme del Corte Inglés era dinero. O sea, tú ibas a un banco con un pedido en firme del Corte Inglés. En firme significa sellado, firmado por Isidoro Álvarez. O sea, pues, ya no era cualquiera. Entonces dije, mira, es que si no, no puedo hacer el acuerdo contigo, me voy a competencia, lo que sea y tal, y le ofrezco lo mismo. Y me dice David, que no tiene ni idea de informática ni de nada, me dice, bueno, pues mira, voy a subir a ver a Isidoro, vente dentro de media hora y te digo si podemos darte esa pedido en firme. Me fui a un bareto que había allí en el bolsillo, al lado de las oficinas, y joder, en la esquina, que aún sigue. Pero Ahí nos juntábamos todos. Sí, sí. Mientras daba la respuesta. Que se forraba era el limpiabotas. Estaba allí siempre. Es verdad, pero ahí se juntaban todos los vendedores de cosas. Claro. El que vendía lencería, pues acababa tomándose un café ahí, el que vendía tal, todos acabamos en ese bareto de allí. Pues bueno, esa media hora fue la más larga de mi vida, porque claro, ahí te estás jugando todo por el todo. ¿Cómo le llamo yo a la Sugar y le digo no tengo dinero? O no puedo mandarte esto, entonces me venía todo abajo, ¿no? Entonces, bueno, total, que al final fui allí a la media hora, después del café amargo ese, o al menos a mí me supo amargo de cojones, y entonces pues estaba sentado muy serio, digo, Dios, vaya cara que tiene este. Porque yo en mi época de vendedor había aprendido ya psicológicamente a ver la cara de la gente. Yo había veces que veía la cara, por ejemplo, tú eres un gran comprador. Tú tienes cara de comprador total, de verdad. Te digo. Tú no.
es buen comprador de edificios de A ti, cañón. a mí me costaría mucho trabajo venderte a ti algo. Pero no por nada, cada uno es así. Oye, no sé cómo decirte. El caso es que llega un momento en que ya tienes una cierta psicología de ver a la gente y decir, yo a este puedo, le veo tal, no sé. Y cuando vi a David allí sentado, digo, adiós, esto tiene una mala pinta fatal. Sí, yo también, digo, madre mía. Entonces, bueno, David, ¿qué tal? Dice, ahí tienes el pedido. Digo, hostia. Entonces ahí conseguí el pedido, me fui al BBVA, me dieron la pasta, se la mandé a Lansugar y bueno, pues ahí empieza ya toda la historia de Amsar, que bueno, ese año creo que facturamos 100 millones de pesetas, me parece. Bueno, Miguel López dice esta cifra, no me acuerdo yo. Pero en 5 años, 5 años y medio, facturamos 30.000 millones de pesetas. No sé cuánto dinero es eso en euros, soy muy malo haciendo números. O sea, es decir, de 0 a 30.000 millones de pesetas. Y bueno, pues ahí viene un poco todo ese proceso de cómo llegamos a hacer eso, crecimientos de locos, todo se hacía pequeño, las oficinas, el pobre Paco trabajaba ahí abajo en la avenida Mediterránea, allí, que aquello era un laberinto. Vengo a ver a Paco, tenías que dar un plano al tío, para que supiera, baja, luego sube, luego, porque cogíamos las oficinas del piso. Eso fue ya después. Yo perdí la vista durante un año. Paco no sí. estaba ahí, Y cuando, había ganado pasta ya. sí, sí. Y luego volvía, cuando estabais ya bien montados allí, estamos mejor en la montados. avenida Mediterránea. Ya viste que la cosa... La cosa ya funcionó. Bueno, el caso es que el libro pues, narra todo eso, esa primera fase de vendedor de cosas, que es lo que me da la capacidad y, en fin, la manera de poder dialogar con alguien, las herramientas que me dieron estos chicos estupendos para poder abrir aquella puerta inaccesible y luego pues todo el desarrollo que ya te digo que fue tremendo porque cada año se triplicaban, se cuadruplicaban las cosas, las ventas, los almacenes, las personas, no sé cuánto, era una locura, o sea, una auténtica locura. Y bueno, y luego viene otra historia muy interesante y es cómo yo le vendo a Amsar la empresa. Porque claro, yo me sentía muy débil, vendía muchísimo, pero no dejaba de ser un puto, perdonad, puto dis. Te estoy mirando a ti, me da poco vergüenza, perdona. Un puñetero distribuidor. Es decir, que en cualquier momento Sugar podía decirme, oye, que mira, que has hecho lo que has hecho muy bien, genial, tal, oye, ahora ya lo hago yo, porque además cada vez tenía más dificultades para conseguir dinero. Claro, 500 ordenadores, vale, el Corte Inglés te lo da, pero 50.000, 40.000, 100.000, ¿quién te da eso? Trabajábamos con 25, 26 bancos y íbamos todos los meses intentando renovar las cartas de crédito. Entonces, claro, yo tenía miedo de que Sugar en cualquier momento, como él es así, pues me diera una patada en el culo, ¿no? Y dije, bueno, Dios, tío, ahora gano dinero ya tal, no sé qué. Entonces me hice una estrategia, que lo explica hoy en el libro, de cómo hacer que Sugar me compre la empresa. Joder, pues, eso es fácil escribir un libro, cómo hacer que alguien te compre tu empresa, ¿no? Me salió muy bien, simplemente pues hice correr la voz de que iba a salir a bolsa, porque Atari y Commodore y no sé qué estaban interesadas en la red comercial que habíamos montado, que es una red comercial con más de 5.000 puntos de venta, una cosa tremenda, la verdad, lo que hicimos ahí, eso tenía un valor pues para un Atari en aquellos tiempos o para... Espera un momentito. Pero ya no se llamaba la empresa Indescom, ¿no? Se llamaba Sí, Amstar. no era Indescom. ¿Era Indescom? O sea, Pues se la avenida llama Mediterráneo- Amsar cuando me compra. Pero la avenida de Mediterráneo seguía siendo Sí. Indescom. Sí, Indescom, sí. Amsar fue ya en la vaca. En la vaca, ¿te acuerdas? El edificio ese amarillo. No llegué a estar. No veas. Yo Estaba tenía la idea forrado. de que Estaba ya forrado, era- ya no quería trabajar ni quería... Bueno, el caso es que entonces me inventé una historia de que iba a salir a bolsa porque había una serie de gente que quería que yo les distribuyera el ordenador y tal, y no sé qué. Y entonces esto, pues yo ya me encargué de que saliera en la prensa, hicimos notas de prensa medio escondidas, sin saber que era yo el que la estaba haciendo y tal. Y esto, claro, le llegó a Sugar, y Sugar dijo, hostia, lo mismo ahora se me deja tirado a mí y se va con Atari o con lo que sea, ¿no? Y entonces un día me llama y me dice, Jorge, vente para acá, te voy a invitar a casa. Ya no estaba, ¿cómo se llama? Jorge Silva, porque Jorge Silva acabó trabajando para él, para Amstar, curiosamente, llevaba todo el tema de Sudamérica. Y yo ya tenía en la empresa Julio Alonso, ¿tú sí te acuerdas de Julio Alonso? Joder, macho, ¿tú cuándo dejaste de trabajar?
cuando fundamos Operasoft en el 86. Ah, verdad. Se fue a montar una empresa. Sí, en el 86. Contigo. Bueno, el caso es que me llamó Sugar, me fui a Inglaterra con Julio Alonso, que era una persona que trabajaba conmigo, hacía de intérprete, un hombre de confianza total y tal. Me invitó a su casa, una casa que aquí era pues como eran las películas, ¿no? Impresionante. Y bueno, con su mujer estupenda, Anne se llama. No tiene nada que ver con él, o sea, si él es un tío brusco y tal igual, ella es el modelo de Gobel, vamos. Y entonces, bueno, después de hablar y tomarnos una caña, lo que sea, me lleva a cenar a un chino. Y entonces en el chino, que estaba cerca de su casa, es cuando me dice: te he invitado a comer porque te quiero comprar la empresa. Digo, a ver, pues no sé, que ahora mismo no sé qué hacer. Claro, pues ya te haces un poco más fuerte, ¿no? Porque como tienes ahí, sabes que tu estrategia ha funcionado y tal, y entonces al final, pues como él siempre todo lo que dice son órdenes, pues lo digo porque está ahí, porque ha salido en la prensa, 50 millones de libras. Por tanto, esto para ti, porque tienes el no sé cuánto por ciento, ya hizo él toda la distribución. Él hizo las cuentas. Él hizo las cuentas. En una hoja de allí, de una comanda, y está ahí, porque la tenía yo por ahí guardada y tal, y es una cosa muy personal, pero como todo esto salió en la prensa, pues tampoco me importaba. Es decir, con 30 y no sé qué años tendría yo, 36, 37, ¿no? O 38, no me acuerdo. 50 millones de libras eran 6.000 millones de pesetas. No sé cuántos euros en euros. Era algo menos, pero eran 30 millones de libras más o menos. Sí. No, eran 30 millones. Y eran esos 6.500 millones. 6.500 millones de pesetas. Que era una parte en dinero, otra parte en acciones, hasta que luego las vendimos y tal. Sí. Bueno, el caso es que esa es un poco la historia. Y luego el libro tiene una tercera fase, una tercera parte, que es cuando yo voy al médico a Pamplona y me dice: tienes que volver a trabajar si no quieres entrar en un estado depresivo crónico. Entonces, bueno, pues ahí me meto en Galerías Preciados, opté por la compra de Galerías Preciados, lo perdí por nada. Es una historia muy interesante con Isidoro Álvarez. Y luego, después de eso, pues compré el Diario 16. Entonces los socialistas en aquel momento, pues como no había salido la venta de Galerías Preciados, la habían dado a Isidoro Álvarez, al Corte Inglés, se sentían en deuda conmigo, y entonces me llamaron un día y me compensaron con el Diario 16, que fue un periódico, que eran 16 periódicos en España y tal, y era un periódico muy afín, entre comillas, a los socialistas y tal y cual. Reuniones con Rubalcaba, que era vicepresidente del gobierno, con Felipe González, y bueno, pues al final me convencieron, me quedé con el Diario 16, todo fue fenomenal, maravilloso, hasta que Felipe González decide adelantar elecciones. Entonces ganan los del PP, gana Aznar y compañía, entonces todo lo que me había ofrecido Rubalcaba y tal y no sé qué, todo por escrito, el gobierno del PP me dicen que no están de acuerdo. Entonces es la parte agria de los negocios, ¿no? Lo decíamos antes, te va bien y tal, y hay veces que te metes en líos y tal. Así que una de las veces que fui a ver al doctor aquel, le dije: macho, ¿en qué momento me aconsejaste esto? Podrías haberme aconsejado otra cosa. Hubiera preferido pastillas. Bueno, y esa es un poco... Y hasta ahí llega. Entonces, bueno, luego he seguido haciendo cosas. Pues, curiosamente, dentro del mundo de la programación, aunque sabéis que yo no lo soy, yo soy ahora lo que se llama un business angel, es decir, soy un tío que, como tengo dinero, pues invierto en aquellos proyectos de gente joven o menos joven que me llegan. Entonces, sabes que tenemos un programa de emprendimiento fuerte. No sabía. Pues hablamos. No sabía. Pues hablamos, sí, porque eso me interesa mucho. O sea, me interesa mucho entrar en ideas, en proyectos de gente que está haciendo cosas. Hombre, yo en la universidad ha salido Cabify, ha salido BQ, qué bien. Son todos alumnos nuestros. Pues sí, me interesa muchísimo ver eso. Acuara también es nuestro. Qué bien. Un montón de empresas de muchos sectores. Qué bien, pues eso es un poco lo que yo hago ahora. Y bueno, y con mis hijos hacemos negocios, cosas y tal, y bueno, y esperando que me llegue lo mejor de mi vida, que no sé lo que es. Pero creo que está por llegar. Está por llegar.
Y eso es todo. Si queréis hacer alguna pregunta, no sé si me enrolla mucho. No, Gracias. Ya para finalizar, os agradezco muchísimo este reconocimiento fantástico que habéis hecho. Solamente quería deciros que os quedéis con esa palabra, retiligencia. Quedadla, por favor. Apuntárosla, quedárosla y miradlo en internet, retiligencia. Esa es la clave, para mi opinión, mi opinión personal, del éxito de la gente en la vida, no solamente en la vida profesional, sino en la vida personal. Ser retiliente es ser alguien que está dispuesto, preparado y capaz de afrontar las adversidades que la vida te tiene preparadas, de todo tipo, porque las tiene preparadas. No se escapa nadie, ¿eh? Nadie se escapa. Vale, he sacado 3 conclusiones rápidas de toda esta conversación. La primera es por qué algo que ocurrió hace 35 años hoy interesa. Y es que siempre hay un cambio tan sustancial como que se estaba produciendo entonces en España, que era cultural, social, político y tecnológico. Eso crea un momento único, es único. Y eso es normal que hoy nos interese muchísimo lo que hiciste entonces porque era único en aquel momento. Ahora habrá otras oportunidades, tan difíciles de identificar como aquella entonces, que ahora parece contada así, hasta dices, oye, se me podía haber ocurrido. La segunda es que contado por ti, pues ya interesa. Eso está clarísimo. Y la tercera es que te busca un vendedor de tu libro magnífico. Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, la verdad es No que puede sí, haber uno mejor. la verdad es que si no hubiera sido por él nunca hubiera hecho esto, ¿sabes? O sea, de ninguna manera. Y él lo hice con un poquito de desconfianza, porque claro, te está hablando de tu vida, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, y la verdad es que me impresionó ver lo bien que lo ha hecho, porque yo simplemente le dije, oye, lo que me gustaría del libro es que fuera un libro agradable de leer para la gente, así que lo pueda leer mi primo, ¿sabes? Que no sea un libro técnico, donde esté hablando de RAM, ROM, gigas, tal, no sé qué, no sé cuántos, sino que sea un poco humano, ¿no? Y eso lo ha hecho de maravilla, porque hay momentos que él refleja situaciones concretas, como la del barrio de la Concepción, por ejemplo, que son exactamente igual. O sea, cuando lo leía y lo estaba viendo, digo, coño, me estaba viendo en ese momento en unas situaciones. O sea, que lo ha hecho muy bien. ¿Os puedo pedir un aplauso, Pai? Sí. En 5 años haremos otro, no sé de qué, pero El anexo. De lo que sea, otro libro. Bueno, pues si no sé si queréis que os conteste alguna cosa. Venga, animaros a alguien. Venga. Sí, yo quería preguntar, bueno, todo, felicidades por la charla, está genial. Cuando estabais vendiendo en Astra, en vuestra época, bueno, con Indescom Astra, al final, en su momento era tecnología, muchos lo concebíamos así, o la tecnología más alta a la que podíamos acceder. Y la tecnología pues es un campo que se caracteriza por la evolución, siempre está avanzando, ahora es global, antes era más regional. Te quería preguntar, ¿vosotros hacíais proyecciones a futuro? Es decir, bueno, tenemos una gama de 8 bits, del PC1512, el 1640, pero en 10 años vamos a tener otra cosa mucho más potente y nos vamos a meter en ese mercado, o ibais un poco al tum-tum, a ver por dónde tiraba el mercado. Te hago esta pregunta porque, bueno, una vez leí un libro de Steve Wozniak, que es el ingeniero que Sí, es mi Paco particular. Entonces, bueno, este hombre que era pues la parte técnica de datos, él dice en su libro, dice, en tecnología, dice, no puedes, por muy listo que seas, por mucho que te esfuerces, no puedes ver más de un año adelante. Entonces, claro, tú lees eso y dices, bueno, esta gente con los capitales que se están jugando y los mercados, un año, o sea, esto puede pasar cualquier cosa, puedes perder la empresa. ¿Vosotros en Astra hacíais tratabais de analizar el futuro, por dónde iban a tirar las tendencias a 5 años, a 10 años? Mira, te cuento. O sea, primero yo no tenía nada que ver en el desarrollo futuro de los productos. El único que tenía que ver era Alan Sugar. Entonces, Alan Sugar era una persona que, entre sus muchas cualidades que tiene fantásticas, es visualizar lo que la gente quiere. Es una cosa curiosa, ¿no? Yo siempre he dicho
a todos mis hijos siempre digo, oye, ponte en los zapatos de que tú le quieras vender algo. Y él tenía una habilidad impresionante para visualizar esas cosas. Porque tú te fijas en la historia de Amstrad, pues empezamos con el CPC 484, luego el 6 no sé qué, no sé cuántos, luego vino no me acuerdo, no sé, es decir, luego el PC 1512, luego el no sé cuántos, es decir, que es que cada 6 meses me llamaba el tío, oye, vete para acá, oye, mira, nuevo producto, pero joder, si es que aún no hemos acabado con él, no, bueno, este todavía quedan 3-4 meses, es decir, tenía una habilidad, una capacidad para visualizar. ¿En qué se basaba? No tengo ni idea. Yo creo que era pura intuición de negocio. ¿Y nos pedían un feedback de los mercados? ¿Esto puede ir por aquí? ¿O simplemente ellos os llegaban cosas? Nada, él decidía un producto, lo pensaba, con su equipo de Roland Berry y toda esta gente y tal, y decía el producto, y cuando a mí me llegaba el producto, y fíjate que yo creo que fui la única persona que tuvo una relación personal con él. O sea, yo llegaba a jugar al tenis con él en Puente Romano, en Marbella. Todos sus colegas decían, ¿cómo puede ser esto? Sugar jugando con tal. Es decir, toda la gente le tenía un respeto, una cosa, y sin embargo yo pues tuve la suerte de tener una relación con él hasta el punto de que me llevaba a viajes. Hay una anécdota, que si queréis que la cuente, os estáis aburridos todos. Bueno, hay una anécdota, y es que la primera vez que me llevó en un viaje largo, me llama y me dice, José Luis, vas a venir conmigo a Las Vegas, al CES, al Consumer Electronics Show de Las Vegas, que vamos a ir a ver cosas y tal, y no sé qué, no sé cuánto. Así que cógete el avión, ya mi secretaria te dice, te vienes a Londres, Heathrow, ahí nos juntamos y nos vamos juntos en el avión hasta Las Vegas y tal, y no sé qué. Entonces dije, joder, qué buena oportunidad de coger a este tío, estar 15 horas de viaje con él, y estar ahí, oye, ¿y esto qué? ¿Y esto cuántos? Y bájame un poco el precio, y coño, la carta de crédito, dame algo de financiación, no sé, yo iba encantado de la vida. Bueno, pues solo llegar allí, nos metemos ya en el avión y tal, nos sentamos y veo que saca una carterilla que tiene y se pone una cosa esto en los ojos y saca una pegatina que pone, no me molesten de ninguna manera. Joder, y me dice, oye, yo ya, Sugar tiene una ventaja y es que habla un inglés muy fácil, como es un hombre que está acostumbrado a negociar con coreanos, taiwaneses, no sé qué, pues tiene un inglés muy fácil, yo ya lo entendía. Y entonces me dice, oye, ni para comer, ni para cenar, no me molestes nunca, hasta que lleguemos. Y bueno, total, que yo solo el avión empieza a despegar, ya estaba frito ahí, ya me dijo, esta pastilla es del ejército, funciona fenomenal. Se la tomó, ¡pah! Cayó allí, y yo cada 7-8 horas, o 5 o 6, me despertaba una así y digo, hostia, sigue durmiendo, y sigo durmiendo. Total, la pastilla le hizo un efecto, o sea, se despertó justo cuando el piloto dice, estamos ya aterrizando en Las Vegas, lo cual fue imposible hablar con él. Sin embargo, tú, creo, en una entrevista, cuando Amstrad fue a hacer el PC2000, tú les dejaste sus reservas o le dijiste directamente Totalmente. que era en esa gama. Esa fue el inicio de mi ruptura con Adam Sugar, que seguimos siendo muy amigos y haciendo negocios, pero yo le dije, ahí estaba totalmente opuesto a esa serie de amigos. ¿Por qué? ¿Por cuestiones de mercado, técnicas? Bueno, simplemente porque Amstrad tenía una imagen en el mercado como juegos, como un poquito más que juegos, vale, 15-12, no sé qué, pero yo no veía Amstrad en las empresas a nivel ya muy profesional y tal y cual, ¿no? Entonces yo decía, no, yo no veo el camino por ahí, pero claro, a Sugar no le puede llevar la contraria, es imposible la contraria, ¿sabes? Y entonces ahí empezamos a tener ciertos roces. Como yo había cobrado una pasta, pues a mí ya me daba un poco igual, ¿sabes? O sea que yo me podía decir las cosas que pensaba, ¿no? No me hizo ni caso, siguió con la serie esa y no fue bien, esa es la verdad, ¿sabes? Y bueno, y para acabar la historia esta famosa de Las Vegas, pues cuando llegamos allí ya al hotel a las 5:30 de la mañana, estaba rendido porque como estaba todo el rato mirando a ver si despertaba, y él estaba como una rosa, claro, había dormido todas las horas, me meto en la habitación y a las 6 menos cuarto toca, pim, pim. Y digo, coño, ¿quién será hasta ahora en Las Vegas, en el hotel no sé qué? Abro y es el Sugar y me dice, ¿tienes zapatillas de deporte? Digo, no, las que he traído en el avión, que son así como tal. Vale, ponte una camiseta y sígueme. Joder, una camiseta por ahí y me llevó a correr por todas Las Vegas. Yo que no he corrido en mi vida, y digo, pero bueno, ¿dónde va? No, hay que hacer ejercicio, hay que echar fuera todo, no sé qué. Digo, es que estoy muerto, me caigo en sueño. Y esa es la anécdota.
Bueno, alguna pregunta más. Morales, venga. No te ocurre nada. Es que me conozco la historia. No sé, ¿por aquí queréis alguna cosa? ¿Alguna cosa así que es? No. Yo recuerdo aquella época que... ¿Cuántos vendía, José Luis? ¿Cuántos actos vendía en el momento bueno? ¿En toda la época? En toda la época. Pues mira, es difícil de contestar esa pregunta porque como luego vinieron equipos de música, vídeos, televídeos, no sé qué, no sé cuántos, pero alguien me dijo que habíamos vendido 1.200.000 ordenadores. No sé si será correcto, entre Sinclair, Spectrum, CPCs, no sé qué, no sé cuántos. Pero es muy malo para las cifras. Perdón. Sí, toda esta trayectoria lleva un gran coste personal y familiar. Correcto. Si tuvieras que cambiar algo, ¿qué es lo que cambiarías? Vale, vaya pregunta, me has hecho. ¿Qué victoria es ese? Mira, a mí recuerdo una periodista hace muchísimos años, estamos hablando todos hace muchísimos años, que me dijo, oye, ¿usted volvería a empezar? Y le dije, mire usted, lo pensaría. Qué fatiga. Lo pensaría, porque es que ha sido tan duro todo, pero claro, el objetivo también era el que fue, ¿no? Entonces tu pregunta es, ¿qué dejarías? Sí, ¿qué cambiarías? Es decir, eres una persona de éxito profesional que supongo que has hecho muchísimo dinero. Entonces, bueno, en toda esa trayectoria pues ha habido momentos, digamos, complicados. ¿Qué es lo que cambiarías de toda la trayectoria profesional? Pues te voy a decir una cosa, te voy a responder de una manera muy clara y muy sincera. Nada. No cambiaría nada. Es decir, mi vida ha sido un sueño maravilloso, que se cumplió todo lo que soñé cuando era muy jovencillo y mi padre se murió arruinado, la familia arruinada y como la película aquella de Scarlett O'Hara, ¿cómo se llama aquella? Lo que el viento se llevó, que dijo, juro por Dios que mi familia nunca... No volveré a comer. Nunca pasa de hambre, pues de alguna manera me pasó un poco a mí eso, ¿no? Y, todo se me derrumbó, lo pone en el libro, o sea, con el primer dinero que cobré de las enciclopedias, primer cheque que cobré, que era un cheque convertible, me acuerdo, lo pone, ese dinero sirvió para pagar el entierro de mi padre. Porque ese mismo día que yo cobraba el talón, ese mismo día mi padre se tiró encima de un coche y le mataron. Y entonces, pues en ese momento yo me hice el propósito de dejarme la vida, por eso vi a mi madre sufrir mucho tiempo, una familia acomodada, una familia bien, que teníamos casas en Madrid, vivíamos fenomenal y de repente pues cuando tú te arruinas, porque se arruinó, porque los operarios llegaron a mi casa y entonces le convencieron a mi padre, un grupo de ellos, los sindicatos y esas cosas, le convencieron y firmó un documento en el que él avalaba con todos sus bienes todas las indemnizaciones o cualquier cosa que hubiera lugar, ¿no? Y efectivamente, pues como era una fábrica que llevaba muchísimos años trabajando, pues se arruinó absolutamente. Y entonces toda la familia, yo era el más pequeño de 5 hermanos, toda la familia quedó destrozada, hecha polvo, desunida, llorando mi madre continuamente, y dije, nunca en la puta vida me pasará esto, haré lo que sea. Y entonces, bueno, pues al final, te digo, no cambiaría nada, porque al final conseguí lo que quería, con un gran esfuerzo, un gran sacrificio, pero bueno, al final me gustaba lo que hacía, sinceramente. ¿Y la familia? Bueno, yo el otro día en la presentación del libro, en la FNAC, estaban ahí mis hijos, mis 2 hijos, Alfonso y Borja, les dije, quiero aprovechar este momento para decir públicamente, pedir perdón a mis hijos, que están aquí los 2. ¿Por qué? Porque no conocí su infancia, no los vi. Y estaban ellos delante, es decir, no los vi. Es decir, yo llegaba a casa a las 11, las 12, la 1, los fines de semana seguía trabajando, me iba a la avenida del Mediterráneo, me iba a no sé qué. Es decir, es que era tal lo que estaba pasando aquello, que es que no tenía tiempo de nada, ¿no? Y ellos, en fin, lo entendieron cuando se hicieron más mayores y tal, pero eso es un poco lo más duro. Mi mujer sí, porque mi mujer fue mi primera jefa, lo pone en el libro, fue mi primera jefa. Era la directora de las puñeteras enciclopedias en inglés. ¿Sabes? Era la que mandaba allí, ¿sabes? La que te mandó al pozo de tío Raimundo a vender. Exacto. Había cariños. Exactamente. Eso es nunca. Ella cree que nunca se lo perdono. Y yo, me da igual. Ella me dice, no saques otra vez lo del pozo del tío Raimundo. Y es que, claro, ella era la que distribuía las zonas, ¿sabes?
Entonces ella era la jefa y entonces decía, a ver, usted, a la zona de Argüelles, y ahí te ibas a vender enciclopedias. Entonces llegué yo, primer día que empecé a trabajar, todo guapete y tal, y usted, al Pozo del Tío Raimundo. Digo, ¿cómo? Dice, sí, ¿no tocó al Pozo del Tío Raimundo? Digo, ¿usted sabe lo que es eso? Ella venía de Cataluña, de Barcelona, y ella no sabía muy bien lo que era. Digo, oiga, es que es un sitio pobre. Usted, no, lo siento, o sea, o lo toma o lo deja. Total, que me tuve que ir con mi maletilla al Pozo del Tío Raimundo, allí pues todo aquello barro, bueno, una cosa horrorosa, pobre gente que vivía aquella, y curiosamente hice una venta que fue una familia de payarros, que vivían allí, me salió un chaval, digo, hostia, ¿este quién es? Y al rato vino el padre, y entonces me contó pues eso, que se dedicaban a esto, de payasos, tal, no sé qué, la familia entera. Y claro, yo utilicé el argumento típico, ¿no? O sea, no querrá que su hijo, en fin, tampoco le decía, sea un payaso como usted. No le decía eso, ¿no? Pero vamos, le decía, oiga, usted querrá que su hijo sea alguien importante el día de mañana. Entonces, claro, la enciclopedia en inglés es fundamental porque va a crear el interés del inglés, del idioma, de no sé qué, tal y cual, y va a tener... Bueno, pues hay que hacerlo, se hace, no en andaluza, ¿no? Hay que hacerlo, se hace, venga, ¿qué hay que hacer? Pues nada, me tiene que dar mi... Pobre... Y nada, me fui tan contento allí y ya convencí a la señorita Sinovas, que es mi mujer, de que me diera otra zona y efectivamente así fue. Entonces como ella empezó la historia conmigo, pues ella siempre ha sido al contrario, ha sido un aliciente para mí. O sea, no te preocupes, este fin de semana no te preocupes, no ves a los niños, no te preocupes, ¿no? O sea que siempre he tenido muy bueno. Llevo con ella casado 47 años, nos llevamos fenomenal. Porque claro, también era otro reto para mí. O sea, era mi jefa. Coño, yo no puedo tener a mi novia, que era mi novia, de jefa. Tenía que yo hacer lo que fuese para ser yo su jefe. Pero su jefe profesional, me refiero, no me refiero... Y bueno, al final sí, al final lo conseguí. Y en H&M Nederlanden, por ejemplo, yo era director comercial y ella era directora de los grupos femeninos. Es decir que... Pero en fin, no cambiaría nada de lo que me ha pasado, sinceramente. Bueno, chicos, mucho tiempo, ¿no? Una cosita solo por aquí. Yo fui, vamos, mi padre me compró una Stran 472 en el año 85. Joder, 472. Quiero recordar que yo viví engañado todo este tiempo porque me dieron 8K de menos el modelo 7. ¿Ah, sí? Vaya, ya no puedo hacer una reclamación. Después me enteré, que me habían metido un ordenador con 8K menos. Entonces, y la pregunta es si desde Astran se sabía, si alguien se quejó, si... Joder. ¿Sabes qué pasa? Que es que recuerdo una queja, claro que había quejas. Recuerdo una queja que fue dentro de la oficina, fue muy interesante, porque hubo un momento en que nosotros decidimos regalar una impresora, ¿no os acordáis? Sí. Es decir, esto fue una idea mía que dije, coño, en verano llega el verano, las ventas caen, y le dije a Sugar, tengo una idea. A ver, venta lunes y me la cuentas. Entonces dije, mira, la idea es regalar la impresora. Me tienes que hacer un precio de puta madre y tal, y no sé qué, y yo la regalo. Gano menos dinero, pero vendo, que era lo que se pretendía, ¿no? Y me salió fenomenal. Tan fenomenal que sacaron las impresoras. Y entonces dábamos un papelito a la gente en el Corte Inglés y tal, diciendo que eso valía por una impresora, que ¿te acuerdas? ¿Tú te acuerdas de eso? No. Que la podía recoger a partir de no sé qué fecha. Entonces un día en el contestador de la empresa le llamó un señor que dijo, a ver, el del puro, el jefe, ¿dónde coño está la impresora que esté hasta los huevos, perdón la expresión, de que mi hijo esté todo el día tocándome las narices con la puta impresora? Esa fue una reclamación que yo recuerdo. Pero vamos, claro que había reclamaciones, sí. Teníamos de hecho un departamento. Teníamos especialmente por el 472 con la historia, si puedes ampliar un poco de información de qué pasó, porque yo sé que se hizo así por el tema de los aranceles, sí. Pero no sé. Sí. Si puedes Bueno, había un señor que había sido ministro, que no me acuerdo cómo se llamaba ahora, de industria o algo así, en el gobierno, y entonces montó una fábrica que se llamaba Dragon, no sé si os suena algo de eso. Eurojar. ¿Cómo era? Bueno, la empresa era Eurojar, la que quería fabricar ordenadores en Extremadura, en el pueblo de Paco.
Y entonces pues empezó a mover todos los hilos y tal igual para que se pusieran trabas a la importación de productos de fuera, ¿no? Porque en aquella época no estábamos en la Comunidad Europea, ¿no? Y entonces pues eso empezó a moverse mucho, empezó a decirse mucho eso. Yo llamé a Sugar, digo, oye Sugar, vamos a tener aquí un problema con esto, si realmente tal igual. Y entonces, como Sugar siempre era un tío de ideas rápidas y soluciones rápidas y tal, creó ese ordenador que tenía más cash, ¿no? Esa era la historia, ¿no? Para que no pasara por el impuesto de la aduana, que luego no se llegó nunca a hacer. El impuesto era para los ordenadores que tuvieran 64K o menos. Entonces, lo que se hizo es ponerle una memoria adicional, pero que no estaba conectada a nada. O sea, en realidad tenía un manual que justificaba que esa memoria, no sé qué rollos, pero en realidad no valía para nada. Pues todos mis amigos tenían el 664, que era el 472, que era y además, y en la propia revista que tenía, que era de Indescom, Astra User, en uno de los primeros números, en el primer número, no recuerdo, en la parte de un poco de noticias, había como una especie de queja, ¿no? Escrita de, bueno, que al final era como si lo hubiera hecho José Luis, ¿no? Diciendo, ay, estos que nos ponen tal, a ver si a alguien se le va a ocurrir poner una memoria falsa para que no pagar no sé qué. Imaginaos que alguien hace eso. O sea, estaba ahí confesando el propio truco. Lo que pasa es que muy pocos meses después ya eso, bueno, pues se eliminó ese arancel y al final los propios ordenadores, los 472, luego se vendían como 464. Cambiándole simplemente la platita, porque el ordenador era el mismo. Pues a lo mejor alguno tiene un 472. Eso era típico de este tío, era un hombre de eso, de trucos, tío que empezó vendiendo antenas de coches en el mercado de Tottenham, ¿sabes? O sea, que era un hombre de la calle, de pueblo, de tal, y estaba acostumbrado a ese tipo de cosas, de trucos y tal. Los vídeos de Astra eran ultra básicos, o sea, tenían las funciones básicas, ¿no? Y por dentro pues, no había nada, o sea, quiero decir que eran los circuitos, no, eso lo cogías y era prácticamente una caja vacía. Entonces Sugar lo que hacía es que le ponía dentro de la caja una plancha de hierro para que cuando lo cogieras eso pesara, ¿no? Y dijeras, ostras, esto tiene que ser ahí recio. Y estás contando las claves de la empresa. Bueno, pues nada, yo estoy encantado de estar aquí con vosotros.